Ahí está. Yo igual estuve revisando el contenido. ¿Sí? ¿Lo puedo revisar? Entonces Sí, va más lo rápido, que, vamos a ir, quizás entonces. sí, Y lo ahí, que no entendí del ujú. contenido es el tema de la letra. El tema de los segundos, ya en eso nos vamos a concentrar más entonces. Sí, Es como armar sí, las proposiciones compuestas. ¿Ya? claro, porque lo Es que más entendí sencillo de lo que como en el parece. tema, sí, Ya, como en el tema global, entendí como que está la fundamentación que no es, como que es falacia en sí, ujú, y la que es con razonamiento, o sea, la que tiene estadísticas, métodos y todo eso. claro. Si hagamos una cosa, revisémoslo y en la medida que nos encontremos con algo de que usted haya quedado con dudas, lo profundizamos más. ¿Ya? Ya, Voy a tratar de pasar, como me dice, que lo segundo es lo que tiene más dudas con respecto a las proposiciones. Voy a avanzar un poquitito más rápido con el aspecto de las falacias para que nos podamos concentrar en eso, ¿ya? ya, Ahí ve mi pantalla ya, ¿cierto? sí, Sí, ya. Entonces, como lo estábamos comentando, esta es la unidad uno, ¿cierto? Que se divide en argumentos y falacias y los elementos de lógica que ahí tiene que ver el tema de las proposiciones simples, compuestas y todo ese tema que nos vamos a detener más. Entonces, comencemos de inmediato con el tema de los argumentos y falacias. Entonces, ahí, según lo que decía el contenido, un argumento corresponde a un proceso razonado, ¿cierto? Que consta de una serie de premisas que contienen como consecuencia una conclusión. Entonces, las premisas siempre son frases, oraciones o situaciones con las cuales nosotros podemos obtener una conclusión. El tema es que, como dice ahí abajo también, cuando un argumento no entrega suficiente evidencia para que la conclusión sea verdadera, va a corresponder una falacia. Entonces, que cuando las premisas, ¿cierto?, no nos entregan la suficiente evidencia para una conclusión y nosotros concluimos algo igual de todas maneras, vamos a estar frente a una falacia. Eso es lo que se le denomina falacia. ¿Ya? Cuando, insisto, tenemos una conclusión a partir de premisas que no nos entregan la suficiente evidencia para sustentar esa conclusión. ¿Ya? Entonces ahí vamos a estar frente a una falacia. Y las falacias las podemos catalogar en distintos tipos, que vamos a ver algunos de los que aparecen en el contenido igual. Aquí está la primera, que es dirigida al respecto. Vamos a decir que esta falacia acepta la conclusión usando un argumento, solamente como argumento el prestigio del experto. Y ahí hay un ejemplo. Dice, algunos doctores recomiendan no consumir azúcar y como los doctores son especialistas en el área, entonces el azúcar es malo para la salud. Entonces, ese ejemplo es una falacia. ¿Por qué? Porque la única manera en que llegamos a la conclusión o que justificamos la conclusión que obtenemos de que el azúcar es mala para la salud es decir, es que el especialista lo dijo. Pero no nos basamos en ningún estudio, en ningún paper, en nada más que decir, como el especialista lo dijo, es verdad. Entonces, esa es la falacia dirigida al respecto. ¿Ya? Luego tenemos la falacia dirigida al hombre, que dice que en este tipo de falacia se refuta la conclusión usando como argumento el descrédito de la fuente que lo emite y no de los argumentos que llevan a la conclusión. Aquí un ejemplo típico que dice que el número de participantes de la marcha no es correcto, ya que la cifra la entregó la organización del evento. Esa es una falacia, ¿por qué? Porque no se ataca el argumento o, por ejemplo, el decir, no, es que los métodos que utilizaron para contabilizar la gente son incorrectos, sino que se atacó a quien emite, a la fuente que emite la información, que en este caso es la organización del evento. ¿Dónde ocurre también este tipo de falacia? Generalmente ocurre en política. Cuando una persona de un sector político o de otro da un argumento o habla sobre algo, en vez del otro bando atacar el argumento que dijo la persona, se ataca a la persona. Es que tú eres de izquierda, es que tú eres de derecha, entonces por eso lo que estás diciendo está malo. Entonces se ataca a la persona y no al argumento que dio. Entonces cuando se ataca a la persona y no al argumento, estamos hablando de una falacia dirigida al hombre. ¿Ya? No sé si en algo no me va siguiendo, me avisa y nos detenemos un poquito más, ¿ya? La siguiente, la falacia dirigida al pueblo. Dice que esta falacia se presenta al suponer que si muchas personas creen en algo o actúan de cierta manera, esa creencia o forma de actuar es mejor. Y el ejemplo típico también ahí es decir
que es una falacia, ¿cómo no va a existir Dios si tanta gente cree en él? No porque muchas personas crean en algo significa que esa forma o ese actuar es mejor, ¿ya? Entonces, ¿dónde ocurre esto también y que se está viendo, por ejemplo, en las redes sociales, mucho el tema de las personas que son terraplanistas? Entonces, ¿dónde estaría la falacia ahí? En el decir que como muchas personas creen que la Tierra es plana, decir, entonces la Tierra tiene que ser plana, ¿ya? No porque muchas personas lo digan o que actúen de cierta manera, necesariamente va a ser que lo que dicen es cierto, ¿ya? Esa es la falacia entonces dirigida al pueblo. Luego está la falacia dirigida a la ignorancia, y dice que esta falacia se presenta al dar como argumento que si un hecho nunca ha sido presenciado o no está demostrado, entonces es falso. ¿Ya? Entonces, el ejemplo que nos da ahí es decir que nadie ha demostrado que existe vida en otros planetas, luego no existe vida fuera de la Tierra. Entonces aquí la falacia está en donde nadie ha demostrado el argumento, la conclusión es falsa. Y no necesariamente así, no necesariamente porque no se haya demostrado algo, necesariamente es falso. ¿Ya? Entonces aquí lo que se asegura es que la conclusión es falsa en base a que no se ha demostrado. ¿Ya? Cuando no necesariamente es así, ¿ya? Luego tenemos la falacia, perdón, a causa de esto, que dice que esta falacia se comete al inferir que existe una relación causal entre dos o más eventos por haberse observado una relación entre ellos. El ejemplo que nos da, dice que hace unos días me regalaron una pata de conejo para la suerte y que a los pocos días encontré trabajo. Por lo tanto, el amuleto me ha dado buena suerte, ¿ya? Eso es una falacia porque perfectamente puede ser una coincidencia, ¿ya? Entonces, no porque dos eventos yo los quiera conectar de cierta manera, la conclusión que obtenga va a ser verdadera. Ocurre también mucho con los futbolistas, por ejemplo, con las cábalas que tienen, que por ejemplo, justo el día que usaron ciertos zapatos de fútbol de cierto color, fue su mejor partido de toda la temporada, entonces a partir de ahí siempre empiezan a ocupar los mismos zapatos del mismo color. Entonces, esas son falacias causa-efecto, porque relacionan una situación con otra sin que éstas tengan necesariamente relación, ¿ya? Las siguientes son las generalizaciones, perdón, negligentes, que se presentan al generalizar una situación basándose en muy pocas evidencias. Y se da un ejemplo. Dice que se determinaron 5 casos de migraña aguda en un barrio en el que hay una torre de telefonía celular. Las ondas emitidas por la torre deben ser la causa de la enfermedad. Eso se da como conclusión. Y esto es una falacia porque las evidencias son demasiado pocas para poder emitir la conclusión que se da. Entonces, cuando la evidencia es muy vaga y en base a esa evidencia se da una conclusión que se asume verdadera, estamos frente precisamente a una falacia de este tipo, porque el tener muy poca evidencia no necesariamente va a hacer que la conclusión que obtengamos sea verdadera o no. En este caso podría ser verdadera o no, pero al momento de determinar la conclusión con solo 5 casos de evidencia, la transforma en falacia que después sacan estudios a la población general y todo, ya que sea verdadera, ahí ya cambia, ahí ya deja de ser falacia porque la evidencia es mucho más contundente, ¿ya? Pero cuando tenemos poquita evidencia y a partir de esa poca evidencia concluimos algo general, es una falacia, ¿ya? Y la final, la última de las que están en los contenidos, es el razonamiento circular, que se presenta cuando se emplea un argumento en que se supone como demostrado aquello que se debe demostrar. Incluso, incluso por decirlo de manera súper coloquial, es dar frases o argumentos súper cantinflescos, porque incluso se llegan a entender poco. ¿Y qué pasa con el ejemplo que sea? Dice, todos los veganos comen sano, porque las personas que no comen sano no son veganas. Entonces incluso llega a tener un sinsentido porque trata de demostrar algo con lo que se debe demostrar. Entonces, que diga que todos los veganos comen sano, ¿cierto? Que dé como argumento porque las personas que no comen sano no son veganas, es como precisamente el nombre de la falacia, que es andar en círculos, no demostrar nada, sino que solo dar argumentos circulares que no demuestran ninguna cosa, ¿ya? Y con eso tenemos las falacias correspondientes que están dentro del contenido.
que es la primera parte. Entremos ahora entonces un poquito más detallado en lo que me decía usted que quizás tiene un poquito más de dudas, que son los elementos de lógica, donde lo primero que tenemos que definir para poder entender bien este tema de las proposiciones es definir precisamente qué es una proposición. Que como dice ahí, una proposición va a ser una frase que puede ser verdadera o sea, que le podemos dar un valor de verdad, ¿ya? Y las proposiciones las vamos a nombrar con letras, ¿ya? Generalmente eso es generalmente lo que se usa, nombrarlas por una letra. Entonces aquí tenemos la proposición P que dice tenemos sueño. ¿Cómo yo puedo comprobar que esa frase sí es una proposición? Porque le puedo dar un valor de verdad. Porque si yo digo tenemos sueño, yo podría decir que eso es verdadero o que es falso. Puedo decir si es una u otra. Precisamente al poder darle ese valor de verdad, decir si es verdadero o falso, la transforma en proposición. Entonces una proposición siempre va a ser una frase o algo de lo que yo pueda decir si es verdadero o falso, o sea, darle un valor de verdad. Y independientemente, a nosotros no nos interesa si es verdadero o falso. Lo que nos interesa para que sea proporción es que pueda darle ese valor. Y queda demostrado en esta segunda proposición, que es la proposición Q, que dice que 5 más 8 es igual a 20. Evidentemente, eso es falso, pero sí es una proposición. ¿Por qué? Porque le puedo dar ese valor de verdad. Como puedo decir que es falso, le estoy dando ese valor de verdad y la transforma en proposición. ¿Ya? Entonces eso nos tiene que quedar súper claro, porque a veces se piensa que las proposiciones siempre tienen que ser una aseveración verdadera. Y no, puede ser falsa, y evidentemente falsa como esta proposición Q, pero sigue siendo proposición porque la característica de una proposición, como dice ahí la definición, es que le puedo dar un valor de verdad, sea verdadero o falso. El que sea uno u otro no nos interesa. Si le podemos dar ese valor de verdad, es una proposición. ¿Ya? Ahí tenemos un tercer ejemplo, que es la proposición R, que dice que los ángulos interiores de un triángulo suman 180. También es una proposición porque podemos decir si esa frase es verdadera o no. En este caso es verdadera, ¿cierto? Ahí tenemos una cuarta proposición, que es la proposición S, que dice que no existe vida fuera del planeta Tierra, que también es una proposición porque también podemos darle un valor de verdad. Podemos decir si es verdadero o falso. ¿Ya? Y finalmente la proposición T, que dice que 14 es mayor que 10. Entonces también es una proposición porque también le puedo dar un valor de verdad o ese valor de verdad que necesitamos que tenga para poder definirla como tal. Y ahí tenemos entonces ejemplos. Ahora, pueden haber más, pero que tenemos que tener claro que siempre las proposiciones primero les vamos a llamar por una letrita y que siempre para identificar si estamos frente a una proposición es leerla y verificar si le podemos dar un valor de verdad, decir si es verdadero o falso. ¿Ya? Y aquí viene quizás lo un poquitito más complicado, que son las proposiciones compuestas. Las que vimos acá y las que definimos son proposiciones simples. ¿Listo? Porque están definidas, proposición cada una por separado, listo. Una proposición simple. Pero en base a estas proposiciones o en base a más de una proposición, nosotros podemos generar proposiciones compuestas, que es poder modificar estas proposiciones simples para crear una nueva. Y en ese sentido tenemos varios elementos que nos van a permitir precisamente poder crear estas proposiciones compuestas. La primera es la negación, que es como ese simbolito de la ñ. ¿Ya? Veámonos con un ejemplo para que lo vayamos entendiendo de inmediato. Entonces, tenemos una proposición P acá en la letra A que dice Messi es el mejor jugador de fútbol del mundo. Esa sería nuestra proposición simple. ¿Y cómo nosotros vamos a armar nuestra proposición compuesta con la negación? Primero es colocándole precisamente ese símbolo de la ñ antes del nombre de la proposición, que en este caso es P, y luego la proposición original, que es P, la voy a negar. Si con la proposición simple decía que Messi es el mejor jugador de fútbol del mundo, en la negación voy a decir que Messi no es el mejor jugador de fútbol del mundo. Es simplemente negarla, decir lo contrario. ¿Sí? Ahí tenemos una segunda proposición, un segundo ejemplo, que también se le llama P, que dice que tenemos sueño. Y la negación de P, ¿cierto? Primero le damos la simbología correspondiente, que es
el símbolo de la ñ con la P, que es negar P, y la proposición nos quedaría como no tenemos sueño. ¿Ya? Se toma la original, la proposición simple, y se niega. Eso es la negación. Y finalmente, un tercer ejemplo, que es Q, que dice que 5 más 8 es 20. ¿Ya? Y la negación de esa proposición simple es otra vez tomar la misma Q, pero añadirle antes de ella el símbolo de la ñ y en su definición o en su descripción negarla, que en este caso sería decir que 5 más 8 no es igual a 20. ¿Ya? Entonces la negación es tan simple como tomar una proposición simple y negar lo que ella dice. Y se acabó. De esa manera formamos una proposición compuesta con una negación. No sé si le queda clara O sea, lo que esta entendí, modalidad. le voy a dar un ejemplo como lo Sí. que yo había entendido, lo que yo había hecho Ujú. en esto, es como basado en mi propia carrera. Dele. Y, por ejemplo, en las pensiones garantizadas para los adultos mayores, Ujú. el gobierno dice que son lo suficientemente buenas para los pensionados. Y las Ya, personas dicen esa no sería la son, proposición. sí, Ujú. ¿Y y la negación de eso cómo sería? que las personas y los adultos mayores dicen que no son lo suficiente. Ujú. Sí, estaría bien. Sería una ¿Así? proposición. Muy bien. Lo único que tiene que tener cuidado nomás es que no cambiar mucho la proposición original. Lo ideal Ya, es tomar la proposición original, la misma frase u oración, y esa misma frase o oración negarla, no cambiarla. Porque si la cambiamos estamos creando una proposición distinta. ¿Ya? Por eso fíjese en la primera o en las tres que tenemos acá, fijémonos solo en la primera, dice que Messi es el mejor jugador de fútbol del mundo. Y la negación es decir que Messi no es el mejor jugador de fútbol del mundo. Ahí me faltó la palabra jugador de fútbol, puse jugador del mundo nomás. Ahí yo también cometí un error. Ahí debería ser lo mismo de arriba. La idea, como le digo, es que la negación sea la misma frase de la proposición original, pero negada, no cambiándole más palabras. Hay casos que uno necesita cambiar una palabrita para que tenga sentido la negación, pero lo ideal es añadirle simplemente el no. Si ya, nosotros le añadimos solamente la palabra no y mantenemos el resto igual, maravilloso, porque nos queda perfecta. Ahora, si es necesario modificarla un poquitito para que tenga sentido, uno lo puede hacer, pero lo mínimo posible. O la posición en que va la palabra no. Si te fijas acá, en la primera, primero ponemos Messi, después negamos y seguimos con el resto. En la segunda, colocamos la palabra no en primer lugar. Y después en la última, después de la operación matemática, pusimos el no. Entonces ahí hay que acomodarla para que la negación tenga sentido. No es tan fácil como decir, pongo la palabra no al principio y después coloco todo el resto. No, porque ahí muchas veces no va a tener sentido. No tendría sentido decir, no Messi es el mejor jugador del mundo. No, no tiene ni pies ni cabeza. Entonces, solamente la posición del no hace que cobre o no sentido lo que estamos negando. ¿Ya? Ese es el único cuidadito que tiene que tener nomás de no cambiar la proposición original en demasía. Idealmente, tratar de ubicar la palabra no dentro de la proposición original para que quede negada sin tener que modificar lo que dice originalmente. Ahora, insisto, si es necesario modificarlo un poquitito para que tenga sentido la frase negada, se hace, ¿ya? Pero lo ideal es que hacerlo lo menos posible, porque si la cambiamos mucho, estamos modificando y estamos creando una nueva proposición, ya que no es la idea, ¿ya? ya. Muy bien. Veamos la segunda, para armar proposiciones, que es la conjunción, que es como ese gorrito. Y lo vamos a ver de inmediato con un ejemplo, con dos proposiciones que están acá puestas, que son P y Q. Entonces vamos a tener la primera, que es P, y dice que hoy llueve sobre Santiago, asumiendo que es verdadera. Vamos a asumir que es verdadera, ¿ya? Entonces, pero la proposición P sería hoy llueve sobre Santiago. Y la proposición Q es Santiago es la capital de Chile. Entonces ahí tenemos dos proposiciones simples. Entonces, con estas dos, nosotros vamos a querer armar una proposición compuesta mediante la conjunción. ¿Cómo quedaría armada de manera simbólica esta proposición compuesta? Es primero colocar la proposición, las dos proposiciones que quiero unir y al centro colocar
el símbolo en este caso de la conjunción. Aquí importa el orden, porque el orden en que yo pongo las proposiciones es el orden en que las tengo que mencionar. Si coloco P, primero tengo que mencionar la proporción P. La proposición, perdón, me da con proporción, siempre me confundo, la proposición. Y en segundo lugar, Q. Si yo las coloco al revés, tengo que nombrar primero Q y después P. Siempre el orden va de izquierda a derecha, ¿ya? En este caso está la proposición P en conjunción con la proposición Q. Y así se anota. Así es como se denota simbólicamente como está acá. ¿Y cómo las vamos a unir? Vamos a colocar la primera proposición, la palabra y, que va a ser la correspondiente a la conjunción, el conector y, que yo marqué ahí con negrita, y a continuación de la i, la segunda proposición. Y de esa manera vamos a tener armada la conjunción. En este caso, nos dice que primero, según la simbología que tenemos ahí, primero mencionemos la proposición P, que es hoy yo en Santiago, que es precisamente lo que tenemos ahí, hoy yo en Santiago, tal cual, no se modifica nada. Luego vendría la conjunción, que es el conector y luego la segunda proposición, que es la U, que es Santiago, es la capital de Chile, que yo la puse otra vez tal cual ahí en segundo lugar. Entonces te dan cuenta que no hay que modificar nada sobre las proposiciones, sino que simplemente entre una y otra poner el conector y. Entonces, ¿cómo quedaría en este caso la proposición compuesta con la conjunción? Sería hoy llueve sobre Santiago y Santiago es la capital de Chile. De esa manera armamos una sola proposición compuesta. Aquí es súper sencillo. Simplemente ponen la i entre medio de las dos proposiciones que nosotros queremos armar, respetando el orden en que aparecen aquí las letras que identifican a cada una de las proposiciones. No, seguir ese orden. Si primero dice P, primero P. Si a continuación dice Q, a continuación Q. ¿Ya? ¿Se entiende? Sí. Es súper sencillo. Después de la conjunción viene la disyunción, que es casi lo mismo. Lo único que cambia entre una y otro es eh, el conector que utilizamos para unir ambas proposiciones. Veamos el ejemplo. Y la disyunción se denota como con una B cortita que también va hacia arriba. Entonces vamos a tener primero la proposición P, que dice que el seguro que poseo cubre enfermedades catastróficas. Y una proposición Q, una segunda proposición que es Q, que dice que el seguro que poseo cubre accidentes. Entonces, ¿cómo se construiría la proposición de manera simbólica? En este caso, vamos a construir P en disyunción con Q, donde otra vez el orden implica el orden que yo voy a seguir para construirla. Si primero me dice P, primero menciono la P. Entonces, para construirla, primero coloco la proposición P, perdón, el conector O, y a continuación la segunda proposición. Otra vez, tal cual como me aparecen en las proposiciones simples. ¿Cómo quedaría? Primero me dice la P, que dice que el seguro que poseo cubre enfermedades catastróficas. Luego viene la disyunción, que es el conector O. Y a continuación la Q, que dice que el seguro que poseo cubre accidentes. Y ahí nos quedaría armada entonces la proposición compuesta con la disyunción, que si la leemos de corrido sería el seguro que poseo cubre enfermedades catastróficas o el seguro que poseo cubre accidentes. ¿Ya? Ahora, va a pasar en ocasiones que cuando yo hago una disyunción o conjunción o la unión que sea para las proposiciones compuestas, uno siente que queda sin sentido la proposición nueva que queda. En ocasiones pasa, ¿ya? Por eso depende, sí, de las proposiciones que nosotros queramos, eh, con las que queramos hacer una proposición compuesta. En este caso sí tienen sentido porque las proposiciones hablan sobre lo mismo. Entonces, cuando las quiero unir, tienen sentido. Por ejemplo, no tendría sentido, por ejemplo, la podríamos hacer, por ejemplo, una conjunción en que yo tome hoy yo en Santiago como P y como Q tome el seguro que poseo cubre accidentes. ¿Podría hacerlo? Sí. ¿Va a quedar sin sentido la proposición nueva porque qué tiene que ver las lluvias con el seguro de accidentes? Ninguna. Estaría bien, pero no tendría sentido, ¿ya? Así que Pero da lo pasa a mismo si no veces, así tiene que, sentido en algún momento. mire, para efectos de la pensándolo ¿Mm? en ese sentido, usted hágalo. Si usted encuentra que queda sin sentido,
no importa, porque lo que le está pidiendo la evaluación es que usted arme de buena manera la proposición compuesta, más allá que la proposición que queda nueva, compuesta, tenga sentido o no. ¿Ya? No te Ya, preocupes de armarla correctamente. ¿Ya? Porque a veces pasa que uno en la evaluación dice, chuta, pero no sé si tiene sentido, no sé si lo que armé como proposición compuesta es verdadero o no. También tiene esas dudas. Pero recuerden que lo que tenemos que hacer acá es armar bien las proposiciones, ¿ya? El cómo queda armada, insisto, con sentido o sin sentido ya es otra cosa. Una cosa es cómo la armo y la otra cosa es que lo que arme tenga sentido o no. Y acá nos fijamos precisamente en que quede bien armada, ¿ya? Y la manera de armarla es la que hemos visto hasta el momento. Solamente tomar las dos con la conjunción y disyunción, tomar las dos proposiciones y unirlas ambas, ya sea con una i como conector en la conjunción y con una o en la disyunción. ¿Ya? ya. Luego viene la implicación, que se denota con una flechita hacia la derecha, que también me va a permitir unir dos o más. Aquí en todos los ejemplos, o en la mayoría, hemos unido dos proposiciones, pero se pueden unir tres o más, ¿ya? No es que sean solamente dos siempre, Ya. se pueden unir más. Veámoslo con un ejemplo también de inmediato. Dice primero la proposición P, que el valor del dólar en Chile depende del precio de venta del cobre, y la proposición Q, si el cobre sube de precio, el dólar baja. Se da cuenta que cuando las proposiciones tienen relación, cuando uno arma una proposición compuesta, va a tender a tener sentido lo que armemos. Ahora, la simbología es similar a las anteriores, es poner las dos proposiciones que queremos, con las que queremos hacer una proposición compuesta y ponerle la simbología entre medio, que en este caso es la flechita que simboliza implicación. ¿Ya? Y para la implicación hay dos maneras de formar la proposición compuesta. Que aquí, chuta, perdón, ahí puse, de hecho, las dos maneras. La primera, que lo marqué ahí con negrita, es poner la palabra sí y luego de eso escribir tal cual la proposición que se me pide, que en este caso es P, que es el valor del dólar en Chile depende del precio de venta del cobre. Y luego que anoté esa primera proposición, poner la palabra entonces y a continuación la segunda proposición. Si el cobre sube de precio, el dólar baja. ¿Ya? Entonces, esa es la primera manera de armar una implicación. La palabra sí, la primera proposición, la palabra entonces y la segunda proposición. En este caso, ¿cómo quedaría? Si el valor del dólar en Chile depende del precio de venta del cobre, entonces, si el cobre sube su precio, el dólar baja. Ahí nos quedaría armada nuestra proposición compuesta. Ahora, como le decía, esta proposición compuesta que armamos puede que sea verdadera, puede que sea falsa, puede que evidentemente sea verdadera o que evidentemente sea falsa, pero eso no nos interesa por ahora. Lo que nos interesa es poder armar bien la proposición. Que tenga un valor de verdad falso o verdadero, no nos importa. Lo que nos importa es armar la proposición compuesta de buena manera. ¿Ya? Y la segunda es más sencilla, que es simplemente colocar la posición, que en este caso es P, a continuación de esta primera proposición, poner las dos palabras implica que, y ahí la marqué con negrita, y a continuación la segunda proposición, que en este caso es Q. ¿Ya? Entonces esa es la segunda manera de armar la implicación. ¿Cómo nos quedaría? Primero con P, el valor del dólar en Chile depende del precio de venta del cobre, la implicación, que es implica que, y la segunda proposición, si el cobre sube su precio, el dólar baja. Ahí nos quedaría armado. Ahora, ¿cuál de las dos usted va a elegir? La que arme la proposición compuesta con mejor sentido. Si usted siente que de la primera forma la proposición compuesta que arme se va a entender mejor, de la primera forma. Si usted siente que la proposición que va a armar va a quedar mejor redactada con la segunda forma, dele con la segunda forma. No hay una regla para elegir una u otra. Usted la puede armar con la que quiera. Lo que se recomienda es que se elija la forma con la que la proposición compuesta quede con mejor sentido al leerla, ¿no? Pero las dos son completamente correctas. ¿Sí? ¿Me va siguiendo la idea? Entiendo. Sí, entonces tengo que Maravilloso. poner
la primera forma es sí y entonces. Sí. Y en la segunda forma es implica que. Implica que entre medio de las dos. Ya. Así, muy de manera resumida. Sí, de hecho, ahí se las marqué con negrito, ahí para que la tenga. Después, si quiere, le puedo mandar el PPT si es que me lo pide nomás. Si es que Ya. siente que le puede servir y yo se lo envío. ¿Ya? No, no tengo problema con eso. Eso es la implicación. Y finalmente la última, que es la bicondicional, también, que sigue más o menos el mismo formato. Nos va a permitir unir dos proposiciones de manera tal que armemos una proposición compuesta. Veámoslo de inmediato con otro ejemplo. Aquí vamos a tener la proposición Q y P, donde Q dice que los estudiantes que aprueban todos sus cursos obtendrán su título, y la proposición P, que los estudiantes que estudian aprueban los cursos. Entonces, la bicondicional se denota con una flechita indicando a la derecha y a la izquierda al mismo tiempo y sigue el mismo formato de las anteriores. Primera proposición, el símbolo de la bicondicionalidad, y la segunda proposición, que en este caso es P, y después Q. Y la manera en que la vamos a armar para la proposición compuesta es entre medio de las dos proposiciones colocar la frasecita que está ahí en negrita, que es decir sí y solo sí. Entonces, cada vez que usted tenga que armar una bicondicional, es poner entre medio de las dos proposiciones la frasecita sí y solo sí. Ya que en este caso quedaría primero la P, que los estudiantes aprueban, perdón, que los estudiantes que estudian aprueban los cursos, la bicondicionalidad, que es poner sí y solo sí, y la segunda proporción, que es que los estudiantes que aprueban todos sus cursos obtendrán su título. Y de esa manera armamos la nueva proposición compuesta, donde si la leemos por completo, dice que los estudiantes que estudian aprueban los cursos, sí y solo sí, los estudiantes que aprueban todos los cursos obtendrán su título. Y ahí quedó armado. ¿Sí? Y de esa manera, y ahí tenemos, en realidad, todas las maneras que tenemos para armar proposiciones compuestas, que es la negación, la conjunción, la disyunción, la implicación y la bicondicionalidad. Y ahí las tenemos todas. No sé si le queda alguna duda con este tema, que ahí le dedicamos un poquitito más de tiempo. No creo que ahora sí lo entendí. ¿Sí? ¿Le tomó Sí, más sentido? sí, sí, es que como Ya. leyéndolo, como no, no le encontré sentido. Sí, Pero, por eso es importante las clases, porque a veces uno no le termina de cuajar bien o de entender bien cuando lo lee, pero cuando claro, uno no lo ha entendí. revisado, después otra persona se lo explica, como que terminan de encajar las piezas. Sí, el tema de la simbología no la entendí, pero ya la entendí. Y entendí que cada una tiene como una frase o letra que las distingue. Sí, precisamente es eso. Entonces, si se refiere, por ejemplo, a la bicondicionalidad, usted sabe que entre medio tiene que ir la palabra sí, solo sí. Si pasa, Sí, por ejemplo, con la implicación, tiene que decir sí y entonces, o implica que para unir las dos. Eso es como de manera muy resumida. sí, sí, Ok. lo entendí. Ahora lo entendí. Lo que pasa es que antes había entendido solamente lo de las falacias, los argumentos. Ujú. Entonces había quedado confundida porque no entendía cómo relacionarlo. Sí, no, son dos cosas aparte. ¿Eh? Ahí uno Sí, tiene que no, relacionar el tema de las falacias con esto. Son dos temas aparte son que dos están dentro temas, de la misma son unidad. temas ya, son temas diferentes. Eso es lo que no Sí. entendía, Sí, como son dos temas que están dentro de la unidad. No trate de encontrarle relación porque no, no van a tener. hasta el momento no la tienen. Así que Ya, no, son dos temas separaditos. Así que si le trata de encontrar relación, se va a empezar a enredar. Y la, ya. la idea es que no. Entonces, Aileen, ¿qué es lo que me interesa? No sé si leyó el mensajito, ahora como aparte, antes que terminemos, no sé si leyó el mensajito que le envié con el tema de las ponderaciones. Sí, Acá sí, lo tengo. sí lo leí. Sí. Ya, bueno, como ahí lo dice, para que no se asuste, que no le puse evaluación final de la unidad uno. La unidad uno, Ujú. como también se lo escribí, no es con evaluación sumativa, o sea, no es con nota. ¿Ya? Ya, A partir de la unidad 2, 3, 4, tienen cada una de esas unidades tienen una evaluación final que son con nota, donde la unidad 2 y 3 ponderan el 20%,
la evaluación final de la unidad 4 el 25 y la actividad de integración 35, ¿ya? Así que no se asuste que esta unidad 1 no tiene evaluación final, ¿ya? Porque no la tiene. Solamente tiene las formativas que, como lo comentamos en la reunión de inducción, el tema de la guía aplicada y el cuestionario, que es solamente para que usted vea cómo va avanzando en los contenidos, pero que no llevan nota. Ahora, no significa que esta unidad 1 no tenga importancia, porque, como le comenté también, la actividad de integración es una actividad donde usted eh, tiene que utilizar los conocimientos de las 4 unidades para responderla. Por lo tanto, en la actividad de integración se va a estar evaluando y preguntando aspectos de esta unidad. ¿Ya? Así que Ya, no crea que, como no tiene nota, no me importa. Sí, sí le tiene que importar porque a pesar de que no tiene una evaluación final, sí se van a preguntar aspectos de esta unidad en la actividad de integración. ¿Ya? ya, Eso, y lo que me interesa, que fíjese, acá yo le puse las fechas de entrega de cada una de las actividades, la fecha máxima de entrega. Y ya, lo que me interesa es que podamos definir el tema de las clases, las fechas que vamos a tener en las clases. ¿A qué me refiero? Que si aquí le voy a poner el calendario. Y por ejemplo, si nos fijamos en la evaluación final de la unidad 2 dice que es el 18 de mayo, ¿sí? El domingo 18 de mayo. Entonces tenemos la opción, como nosotros nos encontramos los viernes, de poder hacer la clase online de esa unidad 2 y de todas las otras unidades que nos quedan, 2 días antes de la fecha de entrega, que sería el viernes 16. O la otra mm, opción es hacerla mm. una semana antes, que es el 9 de Yo, mayo. yo creo que prefiero el 9 porque como le comenté el 16, el viernes 16 yo no podía. Ah, de veras, me dijo que usted no podía. Pero de Sí, manera general, si pensamos en las otras unidades, ¿usted prefiere tener la clase encima o tenerla una semana antes? una semana antes. ¿Sí? ¿En todas? Sí, en todas. Sí, ya, genial. Entonces, entonces nosotros, bueno, le digo, después se lo voy a publicar, le voy a publicar todas las fechas que vamos a tener las evaluaciones, pero Ujú. nuestras fechas tendríamos clases la próxima semana, el 9 de mayo, para la unidad 2, ¿ya? Que sería una semana antes de la entrega de esta, que es el 18. Luego tendríamos la fecha de entrega de la unidad 3, es el 1 de junio, por lo tanto, y la clase la tendríamos el 23 de mayo para la unidad 3. Ya. La fecha de entrega de la unidad 4 es el 15 de junio. Ahí está el 15 de junio, que una semana antes sería el viernes 6 de junio. Ahí tendríamos la clase de la unidad 4. Y finalmente, la actividad de integración es el 22 de junio, por lo que ahí tendríamos la clase, pero ahí se nos enredaría con la del 15. Ujú. Claro, no sé si ahí le acomoda tener el Si le 13. acomoda cualquier otra fecha durante la semana, yo puedo durante la semana, pero después de Sí, es las que, es que 6 el de tema la es que tarde, yo no puedo. sí, Es que ahí o lo que me los complica es sábados que no tengo sí. ningún problema. Sí, no, Los pero días, lo que me refiero es que más que me complicarme a mí, es que tendríamos, si seguimos esa regla de una semana antes, como en julio acá, el 22 que estoy marcando ahí de junio, sería la entrega de la actividad de integración, tendríamos que tener la clase la semana antes, que sería el viernes 13. ujú. Pero ahí estamos 2 días antes de la entrega de la unidad 4, porque la evaluación final de la unidad 4 tiene fecha máxima el 15 de junio. No sé, si a usted no le complica y no le enreda, no tengo ningún problema. Porque si no, lo Eh, otro es que esa clase la podríamos ujú. dejar para el 20, que son 2 días antes de la entrega final. Ya dejemos la clase para el 20. ¿Sí? ¿No le complica tenerla ahí? Bueno, la No, idea ahí, para mí, es que usted vaya avanzando con la actividad de integración final, con la actividad de integración, y cuando nos encontremos en la clase el 20, como ahí no son contenidos nuevos, sino que repasar los contenidos de todas las unidades, eh, su actividad de integración, y cuando nos juntemos para que usted pueda, para yo poder resolverle las dudas que tenga con respecto a lo que ya he contestado.
Entonces, pero el profesor me está complicando esto porque no entiendo cómo se contesta esta parte, y yo le ayudo para que pueda, en parte, quitar la actividad de integración, ya que la pueda avanzar para que yo le pueda ayudar con las dudas que vaya teniendo con respecto a lo que yo estoy. Claro, No sé si le parece. claro, yo Usted me dice, la tengo, dejamos para el 20 o para el 13. no el 20. ¿La dejamos el 20? Sí, Entonces, tendríamos, para que lo definamos de inmediato, después yo se lo voy a mandar formalizado todo esto, pero para que tomemos el acuerdo al tiro. La fecha de la evaluación, perdón, de la unidad 2 sería el 9 de mayo, la próxima semana. Ay, me perdí, ya, ahí está mayo. La de clase de la unidad 3 sería el 23 de mayo, que es una semana antes de la entrega. La clase de la unidad 4, la fecha es el 15 de junio, la tendríamos el 6 de junio. Y la de la actividad de integración, esa la dejaríamos para el 20 de junio. ¿Sí? sí. ¿Tendríamos de acuerdo entonces? Perfecto. Entonces ahora yo las voy a agendar. ¿Qué me interesa? Fíjese que aprovechemos al tiro antes que terminemos. Me interesa que acá, dar contacto. Acá no lo he hecho, pero acá le voy a habilitar aquí en la pestaña Organízate, ¿cierto? ¿Ya? A la pestaña Organiza, por ejemplo, estamos en la unidad 1. Acá en la pestaña, si usted aprieta en la pestaña Organízate, donde abajito aparece la pestaña Bienvenida, contacto con el docente, usted le aparecen estas dos hasta el momento. Ahora cuando le calendarice todo, le voy a habilitar esta opción que se ve acá, que es calendario de actividades y evaluaciones. La idea es que usted pincha ahí aquí le voy a publicar las fechas formalmente, le voy a avisar cuando lo haga, y acá abajito le va a aparecer un calendario, que este es el calendario de Google, ¿ya? En este calendario de Google le voy a agendar todas las fechas de entregas y a la vez las fechas de las clases, para que usted a través del calendario pinche nomás en el calendario la fecha correspondiente y va a estar el link. Para registrarse en ese calendario, usted tiene que decir donde dice acá, ¿sí? Cuando se lo Ya, habilite. ¿Ya? Entonces la idea es que cuando yo le voy a enviar el aviso, que le voy a decir ya están publicadas todas las fechas con los links, entonces usted va a tener habilitado esta pestaña, aquí abajito, donde dice calendario interactivo, donde dice para obtener notificaciones, etcétera. Presiona acá y al presionar se va a suscribir al calendario donde se le van a agendar automáticamente las clases online y las fechas de entrega. ¿Ya? Entonces, de esa manera a su teléfono le van a ir llegando las notificaciones. ¿Ya? No le voy a colocar notificaciones de todo, así que no la voy a llenar de notificaciones, van a ser solamente las clases y las fechas de entrega para recordárselo. ¿Ya? Le van ya, a aparecer solamente esas fechas de entrega, entonces súper conveniente para que usted pinche de ahí mismo los links, le voy a dejar todo preparado para que llegue y lo pinche y le lleguen también las notificaciones a su teléfono. ¿Ya? De esa manera tiene los avisos y no tiene que estar revisando acá cada rato que se le olvide una fecha o que se le pase o cualquiera de esas cosas. ¿Le parece? sí. Eso, Eileen, no sé si tiene alguna otra duda. Por mi parte, No, eso. estaríamos Terminaríamos a terminando. fines de junio entonces, ¿cierto? ¿Cómo? Terminaríamos en junio entonces. Sí, de hecho terminamos con la entrega de la actividad de integración. Ya, Con esa actividad, con esa entrega, terminamos el curso. Ahí después quedaría esperar que le publique las notas y ver si con qué nota aprobamos. No es decir si aprobamos o no, porque asumir al tiro que aprobamos. Así tiene que ser. ¿Ya? Sí, así ya, que el 22 sería, con esa entrega, como le digo, acabamos. Que se cumplirían las 8 semanas contando esto y ya, conversando. Eso, Aileen. ya, No sé si tiene alguna otra gracias. duda. Ya, ¿No? pues, Aileen, entonces, como le digo, le voy a dejar esta grabación ya puesta en la unidad 1, aquí en la unidad 1, abajito, aquí donde dice video de acompañamiento online de la unidad 1, aquí le va a aparecer a más tardar mañana la grabación de esta clase, Ya, en caso que la quiera ver. Ya, pues, Aileen, entonces, eso, que esté muy bien, que ya, tenga buen fin de gracias. semana y que descanse. Igual.
Ya, chao, Igual, chao, que esté muy ya. bien.